Bueno, contento de estar en La Pampa. Siempre soy bien recibido, así que entre los dos pastores que siempre me atienden, así que gracias, ahí está César también, siempre nos está hospedando, y acá junto con Pedro siempre estamos juntos trabajando para la obra del Señor. ¿Ustedes recuerdan de qué hablé la última vez, hace 4 años atrás? No se acuerdan de nada. No tienen memoria. Bien, leamos Mateo 6:25. Estamos bien entonces. Tenían un problema los discípulos de Jesús, y Jesús, como siempre, da la respuesta y suple las necesidades de sus hijos. Dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tenían este afán, esta preocupación de la vida cotidiana, como nosotros, muchas veces. Entonces le dice: tranquilo. Entonces le pone ejemplo: mirá a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. Nosotros valemos más que los animales porque fuimos creados a imagen del Señor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿No? Por más que queramos ser un poco más altos, si queremos ser más altos, tenemos que ponernos ¿qué? Tacos, ¿no? Bien. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Dice: no afanéis, no se preocupen, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué estás afanado? Vos sabés, ¿no? No te afanes, quédate tranquilo, no te preocupes. Dios tiene el control. ¿Pero cuándo? Ahora vamos a ver cuándo tiene el control. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros no somos gentiles, somos hijos de Dios. Los gentiles son los que no tienen a Dios. Y después dice: ¿por qué dice? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas esas cosas. Toda esa necesidad que vos tenés, Dios la conoce y la sabe. Hermanos, los que somos papá, ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando tienen necesidad? Y sabemos. ¿Qué tratamos de hacer? Y a veces no podemos y hacemos lo imposible para poder. Y Dios, que puede, lo hace, tac, un toque. ¿Dios puede todo? Sí. Pero ¿qué pasa? Hay una cláusula para esto. Entonces dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, esas necesidades van a ser añadidas. Entonces, ¿qué hay que buscar? Y su justicia. Pregunto, ¿qué es el reino de Dios? Aja toro. Bien, veamos. Yo tengo una pepa de oro acá, ¿no? La pepita de oro la tengo acá guardadita. Esta pepita de oro, el que tiene esta pepa de oro es 100 millones de dólares. O sea que tiene arreglada esta vida, la vida de sus hijos y la vida de sus nietos. La tengo acá, esta pepa. Entonces yo voy, la tiro afuera, ¿a dónde está oscuro? La tiro. Y le digo: el que la encuentra es de él. Ustedes salen todos para afuera, ¿no? Buscando. ¿La van a poder encontrar? ¿Por qué? No, dice. ¿Por qué, chica? No, pero si la tiro por ahí para que la puedan ver y agarrarla. No, así es la pepa. La que yo tengo es así, no es chiquita, así, la puede agarrar. Es grandota, no es chiquita, así es. ¿Eh? ¿La podemos? Sí, bien. ¿Sí o no? ¿Vos podés encontrar algo que no conocés? Si no la conocés, ¿la podés encontrar? Ahí ya estamos en el horno. Vos vas a encontrar algo que conocés.
si no lo conocés, no lo podés encontrar. El reino de Dios y la justicia también la tenés que conocer para poder, ¿qué? Buscarla. Porque de esa manera la vas a poder, ¿qué? Encontrar. O si no, no la podés encontrar. Entonces, cuando yo lo encuentro, obtengo lo que Dios me dice. Todas las cosas van a ser suplidas. Pero si yo no conozco eso, estoy en el horno. Entonces dice, busquen eso. Yo no puedo buscar algo que no conozco, yo tengo que buscar algo que conozco. Si no, voy a estar buscando ciegamente, sin conocer. No lo voy a poder encontrar. Entonces, yo voy a explicar un poquito el reino de Dios. Ahora, veamos. El reino de Dios, futuro o presente. Presente, ¿no? ¿Están de acuerdo con él o no? Las dos cosas, ¿no? Futuro y presente. Muy bien. Veamos Mateo 3. Mateo 3. Vamos a ver a Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, ¿de qué predica? Reino de Dios y reino de los cielos, lo mismo, del reino de Dios. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Jesús de qué habla? Bien. 10:5, Mateo. A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué predican? Bien. Jesús muere y resucita. Hechos 1. 3. Leamos 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, Jesús, con muchas pruebas indubitables. ¿Para qué? Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Jesús muere, resucita y habla del reino de Dios. 28 Hechos. Felipe también, pero termina así la vida de Pablo, 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo también todo el tiempo ¿de qué hablaba? Reino de Dios. ¿Yo de qué tengo que hablar? ¿Ustedes de qué tienen que hablar? Del reino de Dios. Tenemos que hablar de algo que sabemos. Bien. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿de qué se trata el reino de Dios? De Jesús. Muy bien. ¿Qué más? Del amor al prójimo. Bien. ¿Qué más? Decíamos que era algo presente. Muy bien. Y cuando hablamos de un reino, hablamos de un gobierno, ¿no? De un gobierno. ¿Y el gobierno por qué se rige? Este gobierno, leyes y qué más? Estatutos, ¿no? Y en el reino de Dios también, ¿cómo se rige? Por leyes y estatutos, y hay un rey. Y el rey es Jesús, y las leyes y estatutos, ¿cuáles son? La palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Son las leyes y los estatutos que debemos cumplir. Ese es el reino de Dios. Vivir bajo el gobierno de Dios es vivir bajo la palabra del Señor y hacer lo que Él dice. Nosotros en otro tiempo vivíamos bajo el gobierno ¿de quién? De Satanás. Y vivíamos como Él quería. Como Él quería. Pero Dios dice que, ¿cómo dice? Leamos Colosenses, capítulo 1, 13. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en el reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de Dios. Y bajo ese gobierno de Dios nosotros vivimos. Veamos Marcos 8. Conocen muy bien este pasaje bíblico, la alimentación de los 4.000. Bien. Vamos a leer 8:6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud.
tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Conoces este pasaje, no? Bien, ¿no? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él y pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación, ¿no? Le pedían señal a Jesús. Y dejando volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Dice que subieron a la barca y se fueron a la otra ribera. Dice, y habiendo olvidado de traer pan. ¿Había sobrado pan? Sí, ¿no? Del milagro. Dice que se olvidaron de llevar pan en la barca. Y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Y habiendo olvidado de traer pan, y no tenían solo un pan consigo en la barca, un pan solo había. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, y discutían entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Entonces, fíjense, Jesús le dice algo, guárdense de la levadura es el pecado, el mal, de los fariseos y de Herodes. Y entre ellos empezaron a discutir porque no traían pan. ¿Estaban entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo? No. Y fíjense lo que dice. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Por qué tenían endurecido el corazón? ¿Por qué no podían entender? ¿Cuál era el problema de los discípulos? No conocían. Bien, ¿qué más? Poca fe. ¿Qué más? Bien. ¿En qué estaban pensando? El pan. No en lo que Dios le estaba diciendo. Estaban pensando como los discípulos que vimos al principio, en su afán, en su necesidad. Pero no estaban pensando en lo que Dios le estaba diciendo. No estaban pensando en la voluntad de Dios, no estaban pensando en el gobierno de Dios, no estaban pensando en el reino de Dios, lo que el rey le estaba diciendo, que era más importante que su necesidad. Es más importante escuchar a Dios que nuestra necesidad. Cuando yo no escucho la necesidad de Dios, dice, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entienden, ni comprenden, aún tienen endurecido vuestro corazón. Cuando está hablando de corazón, está hablando de la mente. Y cuando no entiende, es una persona que no tiene ¿qué? Fe. Hebreos 11:3, ¿qué dice? A ver. Por la fe, ¿qué dice? Entendemos. Hermano, la fe te hace entender ¿qué? La palabra de Dios para que vos puedas vivir en el reino de Dios. Si no entendés, estás perdido. Ellos no estaban entendiendo. Y una persona que no entiende es una persona que no puede ver, está ciega. La fe hace eso, te hace entender la palabra de Dios. ¿Y qué le hizo entender ahí? Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y en esta versión dice de otra manera. A ver, esa es otra versión, ¿no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de ¿qué dice? El universo. ¿Y eso dónde lo dice? Génesis capítulo 1. Dios empezó a crear por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra no se ve, pero todo esto que se ve fue hecho por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y eso yo lo entiendo. Entonces yo cuando entiendo, ¿qué hago? Glorifico a Dios. Digo, esto lo creó a Dios porque lo dice ¿quién? La palabra de Dios. Y eso que hace me trae fe. Los discípulos acá no estaban entendiendo lo que Dios le estaba diciendo. No estaban comprendiendo ¿qué entonces? El reino de Dios. Sigamos leyendo, porque tenían endurecido su corazón, porque estaban pensando en cosas materiales. Dice 8:18, sigamos. Y le dice, teniendo ojos, no veis. Estaban ciegos. Y teniendo oído, no oís. Y no recordáis. Recuerden, le dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenaste de los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron 12. ¿Se acordaban? Del alimento. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenaste de los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo,
¿Cómo aún no entienden? ¿Cómo aún no tienen fe? ¿Qué pasa? Si estaban recordando. A ver, leamos este milagro. Dejen el dedo ahí y veamos Juan 6. Le habla de este milagro. Fíjense en este milagro que ellos acordaban. 6:12. Esta es la alimentación de los 5.000. Y cuando hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de los pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué hace esta multitud con Jesús? Estos 6.000, pero dupliquémoslo, tripliquémoslo, porque no se contaban ni la mujer ni los niños. Toda esta gente, ¿qué estaba haciendo? ¿Reconociendo a quién? A Jesús. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? Por lo que estaba. ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba bien, estaba mal. Pero fíjense lo que hace Jesús cuando lo empiezan a reconocer. El versículo que sigue. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no quiere saber nada con esa gente. Lo querían hacer rey. ¿Pero rey de dónde? Rey de acá. Jesús sabía. ¿Saben qué decían? Llegó San Cayetano. No laburamos más, este nos da todo. Papá Noel. Dios no es eso, hermanos. Eso es una mentira. Dios es mucho más que eso. Cuando la gente busca a Jesús por intereses, Jesús toma esta decisión. No quiere saber nada. Porque Cristo vino para otra cosa. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue su misión aquí en la tierra? Bien. A ver cómo dice la Biblia, Mateo 1. (21) Dice así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Qué vino Jesús? ¿De qué? ¿De tu economía? ¿De tu bienestar? Nosotros estábamos condenados, hermanos, al infierno. Estábamos muertos, nos dio vida. A eso vino Jesús. Ese es el objetivo principal. Lo otro es una consecuencia que se llama añadiduras, que vienen por buscar el reino de Dios, por vivir la palabra de Dios, por estar bajo su gobierno, por hacer lo que Él dice. Son consecuencias. Pero fíjense cómo lo que pasa, sigue pasando acá en Juan 6, 22. Y al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella, esta gente que había comido con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otra barca había arribado de Tiberia junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y se fueron allí. Ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto la señal, sino porque comiste el pan, te saciaste. Ustedes me buscan por eso. Y eso era un poquito lo que yo le contaba con los huichí. Y Dios no quiere saber nada con eso. Y nosotros tenemos que educar y hacerle saber de qué se trata el reino de Dios. No podemos alimentar esa mentira, porque Jesús tampoco la alimentó. Tenemos que decir la verdad de qué se trata. Pero tenemos que educar, tenemos que enseñar, porque habrán aprendido mal, porque muchas veces aprenden eso, no saben otra cosa. Hermanos, si una persona realmente conoce a Dios, tiene asegurada esta vida y la otra. ¿Es así o no? Sí, hermano, es así. ¿Estás asegurado? Está Dios con vos, está Dios conmigo. Yo no soy Dios para suplir la necesidad de nadie. Sigamos leyendo donde me quedé. El Marcos 8.
¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando Moisés fue al monte a recibir las tablas? ¿Qué pasó? Él sabe. A ver, contame, a ver. Cuando está arriba, ¿qué está pasando abajo con el pueblo? Estaban adorando, ¿no? Bien, ¿no? ¿A quién estaban adorando? A otros dioses. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, vamos a leer entonces, ya que están seguros. Éxodo 32. Seguro está preso, ¿eh? Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dijo en forma de burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. ¿Y qué dice? Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? ¿Para quién era la fiesta? ¿No era para el becerro? ¿Para quién era la fiesta? ¿Y qué estaba pasando? La gente piensa de esta manera. La gente pensaba de esta manera de Jesús. Estaba confundida. Estaban haciendo a un Dios a su imagen, pero buscando al Dios verdadero. ¿Cómo estás buscando a Dios vos? A Dios no se lo busca así. No se lo mendiga a Dios. Dios no quiere mendigo, quiere hijos. Bien, sigamos. Me quedé ahí en Coso. En allá. Marcos. Sigamos, Marcos. 8. Y esto es interesante lo que pasa ahora con Pedro. 8:31. Y comenzando a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice que esto le decía claramente que tenía que morir y resucitar, y que iba a resucitar. Esto se lo decía clarito. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a retarlo. Dijo: Jesús, vení para acá. ¿Cómo esto que te vas a morir y que te vas a ir a la cruz? ¿De qué se trata esto? Entonces Jesús le responde. Pero él, volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. De vuelta. ¿Qué estaba pasando? Pedro, ¿quién era? Satanás. Porque estaba muy bien poniendo la mira en las cosas de quién? De los hombres, las cosas terrenales. ¿Y de qué se trataba esto terrenal? ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Cuál era la mirada de Pedro? Claro, no quería que se muera. ¿Iba en contra de qué? De la palabra, en contra de la voluntad de Dios, en contra del reino de Dios. Y todo lo que se ponga contra la voluntad y contra el reino de Dios es diabólico. Todo pensamiento que se levante. Estaba pensando Pedro en él. Jesús, quédate porque Jesús gobierna, los destrozamos a los romanos y yo estoy al lado de Jesús y vivo como rey. Error. No era el reino de este mundo, nada que ver. Y fíjense qué pasa. Y esto es reino de Dios. 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz, sígame. Negarse a sí mismo, a sus deseos,
a sus sueños, para hacer la voluntad de Dios como prioridad, hermanos. Tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? La cruz es muerte. Renunciar por Cristo. Y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿A quién le gusta perder? ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Ganar? ¿Pero por qué? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. De Cristo y del Evangelio. Esa persona que dice ser salva. Eso es reino de Dios. Es totalmente diferente a la mirada del mundo. El mundo trata de ¿qué? ¿Se quiere qué? Se quiere salvar. Está buscando salvarse. Si tenés a Dios, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Seguí buscándolo a Él. Eso ya está garantizado. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve? De nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Con toda la plata no podés salvarte. ¿Qué recompensa puede dar? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús, porque enseñaba a sus discípulos y decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Por segunda vez le habla de la muerte y la resurrección. ¿Y qué pasa? 32. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Hermanos, seguían sin entender, porque era más fuerte su deseo que la voluntad de Dios. Hermano, ¿vos estás entendiendo de qué se trata? Leamos 10:32. Por tercera vez Jesús le dice lo mismo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte y le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le encarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Por tercera vez Jesús le seguía diciendo, le seguía enseñando. 11:1. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea que está al frente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaré un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo, y si alguien dijere, ¿por qué haces esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Por qué Jesús entró en un burrito y no entró en un caballo blanco? Porque venían son de paz. ¿Qué más? Estaba profetizado. Bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Saben qué? En Reyes, cuando va a tomar el rey David, lo fue a tomar en un burrito. Cuando lo fue a tomar el reinado Salomón, lo fue a tomar en un burrito, porque era una costumbre judía. Y Jesús estaba haciendo eso. Como costumbre judía estaba entrando también en un burrito. Y los judíos entendían esto. ¿Que eso lo hacían quién? Los reyes. Y fíjense, 4. Fueron y hallaron al pollino atado afuera, a la puerta en el recordo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Fíjense el recibimiento que recibe Jesús por medio de su pueblo. Pero este pueblo era consciente, como esa señal que le dije al principio, tenía otra señal más. ¿Por qué le decían bendito el reino de nuestro padre David que viene? ¿Por qué le decían esto?
¿Qué estaban proclamando ahí? Una promesa, segunda de Samuel, cuando Dios le promete a quién, a David, que de su descendencia iba a venir ¿quién? El Mesías. Estaban proclamando una promesa, o sea que conocían las Escrituras. Ahora, hermanos, esta misma gente que estaba proclamando a este rey, que lo estaba reconociendo como rey, que estaba reconociendo las tradiciones, que estaba reconociendo la palabra de Dios, ¿qué está haciendo después con este rey? A ver, veamos Lucas 23. Lucas 23. Entonces Pilato convocando a los principales, lo habían ya apresado a Jesús, sacerdote, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan, ni a un Herodes, porque os remitís a él y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré, pues después de castigarle. Y tenían necesidad de soltar a uno en cada fiesta. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suelten a Barrabás. ¿Quién estaba diciendo esto? La multitud. Esa misma multitud que lo estaba reconociendo como rey, esta misma multitud ahora que estaba haciendo, lo estaba mandando ¿a dónde? 23. Mas ellos instaban en grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. Con todo, incitaban, crucifíquenlo, mátenlo. Y un rato antes lo estaban proclamando rey. ¿Por qué? Porque no era el rey que ellos esperaban. Ellos esperaban al otro rey. Jesús humanamente fue un fracaso. ¿Tuvo una casa? ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo esposa? ¿Tenía dinero? Humanamente. Si ese es Dios, ese no es Dios. Ellos esperaban Dios de esta tierra, que tenga todos los poderes, un David, un Salomón, que gobierne con todos los poderes y todas las riquezas. Pero este no. Este no es. Este es un falso. ¿Saben por qué? Porque no habían entendido ¿qué? Las Escrituras. No estaban entendiendo la palabra de Dios. Y así pasa con las personas que no entienden, que no tienen fe. Viven crucificando al Señor. Dios se vive apartando de ellos. Pero la pregunta es esta, hermano. ¿Hubo gente que entendió? Vemos que yo le leía hoy que Jesús muere, resucita y le hablas del reino de Dios, ¿no? Dice 1:3, Hechos. Y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora aparece y les sigue hablando del reino de Dios. Esto es Dios, misericordia, amor. Quería que ellos entiendan. Y fíjense qué pasa. 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dio, y oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense lo que dicen. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Estaban entendiendo? ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿El reino de esta tierra vas a restaurarlo? ¿Estaban entendiendo? Seguían sin entender. ¿Que Jesús enseñaba mal? ¿Por qué piensan que no entendían? Bien. ¿Qué más? Era un guerrero. Bien. ¿Qué más? ¿O le faltaba algo? Le faltaba fe. Eso es indudable. No creían.
No creían que era él, que era el Mesías. ¿Le podría faltar algo más? ¿Eh? No, Dios quería que entiendan porque ahora vamos a ver que hay otra gente que sí entendió. Dios constantemente le estaba hablando para que ellos entiendan. Bien, ¿piensan que hubo gente que entendió? ¿Quién? A ver, nómbreme alguno. De acá, de Hechos capítulo 1 para atrás, a los evangelios. ¿Recuerdan alguno? Nicodemo, ¿no? Bien. Esteban, bueno, eso está después, ya después entendieron todo. Entendieron todo porque dieron la vida, ¿no? Entender el reino de Dios es dar la vida. Esteban entendió, pero todos terminaron muertos, porque entendieron. Pero hasta acá estaban todos escondidos con miedo, no habían entendido nada. Vamos a ver de una persona que entendió. Leamos Mateo 27, 57. ¿Y qué es entender el reino de Dios? Dice así, y ahora se van a recordar quién es, José de Arimatea. Dice, cuando llegó la noche vi un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este hombre rico era discípulo de Jesús, ¿no? Dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se lo diese el cuerpo. Aparecen los 4 evangelios, pero los 4 evangelios nos va trayendo más luz. Leamos ahora Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio. ¿Saben quién era el miembro del concilio? Los 70 que ordenaron matar a Jesús, los que dirigían toda la batuta. Era miembro de ese concilio. Fueron los que todo el tiempo estuvieron atacando a Jesús. Era miembro de ese concilio. Entonces, estar en contra del concilio era pasarle lo mismo que le pasó al ciego ese que sanaron y que le fueron a preguntar a los padres no se quisieron hacer cargo porque si se hacían cargo de eso, perdían como la guerra, iban a perder todo. Pero José de Arimatea estaba dispuesto ¿a qué? A perder todo. No le importaba nada, hasta su propia riqueza. ¿Por qué? Porque era ¿qué? Discípulo de Jesús. Dice así. A ver, José de Arimatea, miembro nombre del concilio, que también, que dice, esperaba el reino de Dios. Porque José de Arimatea había entendido y se la estaba jugando. ¿Por qué? Porque había entendido y era discípulo, había entendido el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. No le interesó. Como veníamos viendo como los discípulos sí tenían sus intereses personales. Pero este hombre no. ¿Por qué? Porque tenía fe, había entendido que Jesús era el rey y estaba dispuesto a dar la vida por ese rey. Y Juan, leamos Juan, por último, 19:38. Y ahí sí, como dice la hermana, otro de los que entendió fue Nicodemo. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de olé como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas según es costumbre y lo sepultaron entre los judíos. Esa tumba también valía fortuna. No cualquiera tenía una tumba. Y esa tumba era ¿de quién? De José de Arimatea.
Y también Nicodemo estaba dispuesto a que lo persigan y perder todo, porque habían entendido el reino de Dios. ¿Y dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? Porque no habían entendido. Estaban escondidos, estaban con miedo que lo maten. Estaban con miedo de perder todo. Pero estos hombres estaban dispuestos a dar todo, porque habían entendido el reino de Dios. La pregunta es esta: ¿yo entiendo el reino de Dios? ¿Yo hablo del reino de Dios? ¿O hablo del reino de este mundo? Hermanos, el reino de este mundo es miseria y es mentira. La única verdad es el reino. Por eso nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos aquí. Esas cosas se llaman añadiduras que van a venir. La mayor bendición que tenemos es poder tener fe, poder ver, poder escuchar la palabra de Dios, oírla y ser parte del reino de Dios. Eso se llama bendición. Lo demás se llama añadidura. No vivas para la añadidura, viví para las bendiciones, viví para el reino de Dios.